Sexto día de nuestras misas de aguinaldo, quinto día con Evagrio Póntico. Ya hemos hablado del primer trío de los espíritus malvados, de la gula, de la lujuria, de la avaricia, de la ira y hoy la tristeza. Entonces, la primera vez tenemos un espíritu malvado que hoy no aparece entre los pecados capitales, ¿cierto? ¿Por qué? Evagrio puso la tristeza entre los espíritus malvados. Pues Evagrio dice, la tristeza es un estado del alma que oscurece la luz de la razón y la aleja de la contemplación de lo divino. Como ya he mencionado ayer, la ira se convierte en la tristeza. Entonces, después del demonio de la ira, viene el demonio de la tristeza. Pero tenemos que primero recordarnos que Evagrio estaba escribiendo su libro generalmente para los monjes, para los que vivían en el desierto, pues cuando él habla de la tristeza, no habla de esta tristeza natural que podemos sentir muchas veces. Un familiar se murió, alguien está enfermo, muy cercano para nosotros. No se trata de este tipo de la tristeza. Aunque Evagrio usa la palabra tristeza que en griego se llama lipe, que viene más de la palabra dolor para nosotros, pero no se trata del dolor porque nosotros vemos el sufrimiento de alguien. Se trata más del dolor por nuestro pasado o por el futuro. Cuando caímos mucho en nuestros pensamientos, en una imaginación, soñando sobre el pasado que según nosotros era mejor, o caímos en pensamientos sobre el futuro que podría ser mejor. Entonces, acá, poco a poco, entra el demonio de la tristeza. Quiere enseñarnos que nuestro hoy es un desastre, que es peor. Quiere enseñarnos que tal vez antes era mejor o que el futuro podría ser mejor. Por ejemplo, puede decirnos que antes mi comunidad era mejor, la gente era más unida, antes había más personas en la iglesia. Y así, estos pensamientos donde estamos comparando, donde regresamos en nuestros pensamientos al pasado, y así entra la tristeza. Evagrio dice que todo esto, lo que parece mejor, es una tentación del demonio. Porque cuando ya estamos tristes, estamos en pensamientos muy lejos de hoy, también nos alejamos de lo divino, nos alejamos de Dios. Y así
el alma puede permanecer por mucho tiempo. Permanecer en este estado, donde siento que lo que tengo no vale nada. Entonces, ¿qué hacer cuando el demonio comienza a atacarnos, así con la tristeza? Evagrio dice, cuando la tristeza se apodera de ti, recuerda que es un momento pasajero. Busca la luz de la oración y la compañía de tus hermanos. Muy interesante que estas palabras escribió a los monjes, ¿sí? Busca compañía de tus hermanos. Por supuesto, él se refería sobre los otros monjes, porque nosotros tal vez en nuestra imaginación pensamos que los monjes de los primeros siglos vivían así, aislados, sin ningún contacto con nadie. Primero tenían contacto con la gente, porque la gente venía, se acercaba, pedía la oración, consejo, pero también siempre cerca vivían otros monjes, y los monjes se visitaban, hablaban. Por eso tenemos tantos cuentos, historias de los monjes de aquellos tiempos. Entonces, entre los consejos, Evagrio dice que hay que buscar otras personas, no estar solo. Fíjense, cuando llega la tristeza, muchas veces decimos, déjenme, quiero estar solo, quiero estar sola. Y esto es una trampa del demonio. Nos alejamos de otras personas y nos sentimos aún más tristes, abandonados. Sí, nos sentimos solos. Entonces, Evagrio dice, busca a tus hermanos. Entonces, personas que quieren el bien para ti. Porque tal vez a tu vida llegó mucha ira porque alguien te decepcionó, alguien te lastimó, y luego cuando ya esta ira pasa, porque por supuesto la ira tiene su límite, se quema, pero luego entra la tristeza, ¿sí? Por sentirme decepcionado de las personas, de todo el mundo tal vez. Busca a tus hermanos, a personas que quieren el bien para ti. Evagrio también dice sobre hacer una reflexión, porque nuestra tristeza no es muy razonable. En la tristeza, cuando caímos en soñar, imaginar mucho lo del pasado, lo del futuro, Evagrio dice que deberíamos hacer una reflexión sobre mi situación de vida, ver de dónde viene esta tristeza, por qué estoy triste, llamar a mi dolor y luego rechazar a estos sueños poco realistas o tal vez imposibles. Evagrio dice que los sueños que no podemos cumplir, si son del pasado, por supuesto que ya no se puede hacer nada, pasado ya no existe. Sobre el futuro, pues aquí hay que hacer una reflexión y tomar una decisión razonable. Si no puedo lograr algo,
Entonces, ¿por qué sentir la frustración que no lo tengo? La frustración no es una fuerza que nos ayuda mucho. Es una fuerza bien destructiva. Entonces, Evagrio sugiere todos estos sueños poco realistas rechazar, abandonar, comenzar a hacer las cosas que sí podemos lograr. Y por supuesto, Evagrio también nos dice que deberíamos buscar la presencia del Señor. Y aquí usa un ejemplo. Los monjes vivían fuera de la ciudad y habían unos bandidos que de vez en cuando los atacaban para robarles lo que tenían, aunque no tenían mucho. A veces los lastimaban, hasta mataban. Entonces, para proteger a su vida, los monjes construían unas pequeñas torres. Y cuando se acercaban los malandros, entonces subían a la torre, subían también la escalera y allá estaban esperando. Y cuando ya se fueron los malandros, entonces bajaban. Pues Evagrio usa este ejemplo de la torre, que cuando llega la tristeza como un malandro, como un bandido, entonces entrar a mi torre de oración, huir de este malandro, huir de él, entrar a la torre de la oración y así, confiando en Dios, ofrecerle nuestra vida, pedirle este toque de sanación para que aleje todos estos demonios que nos quieren atacar. Amén.